Quiero que abras tu Biblia, por favor, en el libro de Génesis, el capítulo 1. Vamos a leer el versículo 28. Vamos a leer desde el 27. Si ya llegaron, digan amén. Recuerden que el Génesis es el primer libro de la Biblia, ¿no? Dice la palabra del Señor: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Amén y amén. Levante la mano y haga conmigo esta oración a Dios. Padre, gracias te damos porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre. Gracias por tu palabra en esta mañana. Yo creo que la Biblia es la palabra de Dios, y te pido, Señor, que en esta mañana hables a mi corazón, hables a mi vida, me cambies, me transformes. Diga fuerte: cielo y tierra pasará, pero tu palabra nunca pasará. Gracias, Señor. Se siembra en mi vida la poderosa semilla de la palabra de Dios, y te damos a ti toda la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos, dale gloria al Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Qué buen tiempo para compartir la palabra del Señor. Y en esta mañana yo quiero motivarte para que recibas este mensaje en tu corazón y lo atesores en tu vida. Amén. Todos nosotros tenemos deseos. Todos los seres humanos de manera natural tenemos deseos de avanzar, deseos de progresar. Levante la mano los que desean progresar y avanzar. Levante la mano. Muy bien. Es un deseo que todos los seres humanos tenemos, y sobre todo en un mundo en el cual nosotros vemos tantas dificultades y adversidades, a veces económicas, a veces dificultades en el hogar, a veces dificultades en la familia. Y la palabra de Dios nos enseña en esta mañana, o nos motiva para que nosotros podamos o logremos o tengamos la motivación de avanzar. La Biblia dice que Dios creó al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Así que Dios crea al hombre y a la mujer a su imagen. Y ahí es donde Dios constituye lo que es la familia. La familia es creación de Dios. La familia es el núcleo, todos sabemos, de la sociedad. Todo lo que ocurre en la sociedad tiene que ver con la familia. Nace en la familia, se desarrolla en el hogar. Y a veces el mundo no ha podido entender que la sociedad no puede ser cambiada a menos que cambie la familia. La sociedad va a cambiar cuando los hogares cambien. La sociedad va a cambiar, va a ser una mejor sociedad si nosotros tenemos hogares de bendición. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y el problema de hoy es que han unido o quieren unir digamos, no solamente en sentido matrimonial, sino en sentido legal también, unir a un hombre con un hombre, a una mujer con una mujer. Y la Biblia es muy clara cuando dice que Dios creó al hombre y a la mujer. Dice la palabra del Señor: a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y es allí donde Dios establece la bendición de Dios, o la bendición de Él en la familia. Lea el versículo 28.
y los bendijo Dios. O sea que allí es donde Dios establece la bendición. No podemos tener hogares bendecidos si no están bajo el diseño de Dios, del hombre y la mujer, de la mujer con el hombre. Así que la palabra de Dios nunca puede aceptar la unión de un hombre con un hombre, ni de una mujer con una mujer. No es el diseño divino, no es el diseño de Dios. O díganme las hermanas si no somos muy guapos los hombres. O díganme los hermanos si no son muy bellas las hermanas, ¿cierto? Muy hermosas las mujeres, muy lindas. Yo no cambio a mi esposa por nada del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Usted no vaya a cambiar a su esposa por nada del mundo, ni vaya a cambiar a su esposo por nada del mundo. ¿Cuántos damos gloria a Dios por la unión del hombre y la mujer? Por favor, dele la gloria al Señor. Y aunque ese no es mi tema, quiero aprovechar para decir que usted, si está solito o solita, logre lo más rápido que pueda conseguir a su media naranja. Digan amén. ¿Cuántos creen que la esposa es una bendición? Bueno, no todos. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Cuántos creen que el esposo es una bendición de Dios? Amén. No todas, ¿no? Vamos a tener que entrar en ayuno, vigilia. Y es sobre ese diseño que Dios establece la bendición. Allí Dios establece la bendición. Ahora pongan cuidado lo que les dice Dios a ellos. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos. Cuando Dios crea al hombre y la mujer allá en el huerto del Edén, porque el huerto del Edén era un lugar donde Dios crea al hombre y la mujer y donde Dios estaba con ellos continuamente. Por eso la familia no se puede separar de Dios. La familia tiene que estar unida a Dios. ¿Usted quiere tener un hogar de bendición? Mantenga a Dios en el centro de su casa, en el centro de su familia. ¿Usted quiere tener la bendición de Dios? Siga a Jesucristo. La Biblia dice que vendrán ríos, vendrán problemas, vendrán crisis, pero no nos tumbarán, porque nuestra casa estará edificada sobre la roca que es Cristo Jesús, su santa palabra, el verbo hecho carne, la palabra de Dios, Jesucristo el Hijo de Dios. Y ahí es donde Dios los bendice en el huerto del Edén y les dice a ellos allí, la orden de Dios es: fructifíquense y multiplíquense. Esa es la orden de Dios para nosotros en esta mañana. Dios quiere que nosotros fructifiquemos. Dios quiere que nosotros nos multipliquemos. Dios quiere que nosotros demos fruto. Me puse a investigar un poquito de la raíz hebrea del término fructificar. Viene de la raíz hebrea pará, que significa crecer, significa fructificar, significa aumentar, significa ser fértil, significa retoñar, significa producir. Mi amado y querido amigo y hermano, le digo en esta mañana que usted fue creado por Dios para fructificar. Nuestra vida debe dar fruto. ¿Cuántos dicen amén? Nuestra vida debe producir. Nunca fue el diseño de Dios que el hombre se estancara. Nunca fue el diseño y la voluntad de Dios que el hombre se detuviera. El pecado a veces nos detiene, las dificultades de la vida nos detienen, pero estamos aquí en la tierra. Tengo una buena palabra de Dios para usted en esta mañana. La voluntad de Dios para ti aquí en la tierra es que tú avances, que tú crezcas, que tú te multipliques, que tú fructifiques aquí en la tierra. Nadie dice amén a eso.
que tú crezcas, que tú avances, que no te detengas, que logres avanzar en la vida. Hay gente que se detiene por cualquier circunstancia. No te detengas, avanza, fructifícate. La palabra multiplicar viene de la raíz hebrea rabá, que significa aumentar, crecer. También puede significar grandeza, en gran número. Entonces Dios coloca al hombre y a la mujer, a la familia, y les bendice diciendo: fructifíquense y multiplíquense. O sea, Dios quiere hogares fructificados. Dios quiere hogares multiplicados y bendecidos. Sáquese eso de la cabeza, que Dios lo quiere pobre, con los zapatos rotos, ¿verdad? Allí con 2 calzoncillos. Pobrecito el hermano. No tiene para dónde agarrar el hermano. No tiene para dónde ir. No, mis amados hermanos, los hijos de Dios estamos aquí en la tierra para avanzar. Aleluya, dígame a eso, para fructificar. Usted que está aquí en la tierra para crecer. Estamos aquí, esta iglesia debe crecer, debe fructificar, debe multiplicarse. Los líderes deben crecer, las hermanas deben crecer. No se estanque en su vida, crezca para la gloria del Señor. Quiero que le dé un buen aplauso a Jesucristo. Esa es la manera en que Dios piensa. Por ejemplo, en el libro de Génesis, el capítulo 9, acompáñenme por favor, el versículo 1. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Quiero que le diga eso a su hermano. Dígale: hermano, fructifícate, multiplícate, llena la tierra. Algunos tomaron ese versículo bien en serio, ¿no? Comenzaron a llenarse de hijos. Otra vez dígale a su hermano: hermano, fructifíquese, multiplíquese, llene la tierra. Atiéndame acá. Dios le dice al hombre en el Génesis, en el huerto del Edén: fructificaos y multiplicaos. Y los bendijo Dios. Y Dios le dice, después de la caída, después de que el hombre cae en pecado, después de que Adán peca, también le dice a ellos: fructificaos y multiplicaos. Dios sigue teniendo el mismo propósito. Por eso hasta el día de hoy, no importa las circunstancias que tengamos, no importa lo que nos quiera detener, nada ni nadie puede detener a los hijos del Señor. Nada ni nadie puede detener a la iglesia del Señor. Ni las puertas del Hades pueden venir contra la iglesia y detenerla. Aleluya. Jesucristo está en medio de nosotros. En la mente de Dios lo que había era una nación de hombres y mujeres poderosos en bendición. No lo que estamos viendo hoy en la sociedad. Ya la gente ni puede salir a la calle en algunas ciudades del mundo, porque somos presas de la inseguridad. Así que en la mente de Dios está levantar una nación de hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. Diga conmigo: llenos del Espíritu Santo. Diga conmigo: llenos de la presencia de Dios, para invadir el mundo y ser bendición en el mundo. Toque a alguien y dígale: hermano, tú estás aquí en la tierra para hacer bendición. Tóquelo y dígale: tóquelo y dígale: hermano, tú estás aquí en la tierra para hacer bendición. ¿Cuántos de los que estamos aquí estamos quietos?
En ninguna parte de la Biblia usted ve a Dios quieto. Es más, en el Génesis, en el capítulo 1 dice, el Espíritu de Dios se movía. Tú tienes que moverte como Dios se mueve. Tú tienes que orar. Tú tienes que, permítame decirlo, activarte tú mismo espiritualmente. Moverte espiritualmente. Afectar digamos, las cosas espirituales. Moverte a orar, moverte a buscar a Dios, moverte a predicar la palabra de Dios, moverte a inquirir, como decía David. Mejor es estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos, para inquirir en tu santo templo. Hay gente que está quieta, que se acomodó en su vida espiritual, que se acomodó en su vida económica, que se acomodó en su situación de familia. No, mis amados hermanos, estamos aquí en la tierra para crecer y ser bendición. Miren lo que le dice más adelante allí en Génesis capítulo 9, versículo 7. Vuelve Dios y le dice a Noé. Génesis capítulo 9 versículo 7 dice: mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente la tierra y multiplicaos en ella. Si usted lee el versículo 6, versículo 5 mejor, dice: porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Mas vosotros fructificad y multiplicaos. Dios sabía el caos en que el hombre había sido creado. Es más, Dios habla esto y establece un pacto con Noé, que nunca jamás el Señor iba a raer todo ser viviente de la tierra con agua. Y es a través de ese pacto que Dios le dice a ellos: vayan y multiplíquense, fructifíquense, multiplicados, llenad la tierra, avance, y yo estoy con ustedes. Recuerdo las palabras que Dios le dijo a Josué: solamente te pido que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que tú vayas. Si usted lee, por ejemplo, ahí en el libro de Génesis, el capítulo 17, el versículo 20, ¿me acompañan por favor? Génesis 17, 20 dice: y en cuanto a Ismael también te he oído, he aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Toque a alguien y dígale: hermano, Dios quiere bendecirte. Amén. Amén. ¿Cuántos quieren ser bendecidos por el Señor? ¿Cuántos quieren que Dios nos multiplique, nos haga fructificar? Es el deseo de Dios. Por eso mi mensaje en esta mañana es sencillo. ¿Qué hace un hijo de Dios quieto? ¿Qué hace una iglesia que no avanza? ¿Qué hace un liderazgo quieto? ¿Qué estamos haciendo si la orden de Dios es ir hacia adelante? El Señor un día se enojó. Si usted me acompaña, Mateo capítulo 21, versículo 19. El Señor un día se enojó porque no encontró fruto.
Mateo 21, versículo 19. Vamos a leer desde el versículo 18. Dice: por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. ¿Qué tenía el Señor? Hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús le dijo: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. El Señor maldice a la higuera porque no había en ella fruto. O sea que hay cosas que al Señor en cierta manera le indignan. Dios está esperando fruto de nosotros. Dios está esperando ver algo en nosotros. Dios está esperando ver en mi vida frutos, en la iglesia frutos, en el liderazgo frutos, en usted como miembro de la iglesia frutos. Dios quiere. En el Evangelio según San Juan, el capítulo 15, si me acompaña por favor. Dice la palabra del Señor: en el versículo 1 dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Dígale al que está enseguida: hermano, tú debes llevar más fruto. Lea el versículo 4: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Ahora subraya el versículo 8: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿De qué está hablando el Señor? Del fruto de Él en nosotros. Hay gente que dice: pastor, es que el Señor quiere santidad en la iglesia, no cantidad. Estoy de acuerdo con usted. Claro que sí, Dios quiere santidad en la iglesia. Pero hay gente que también dice: pastor, es que tenemos que alcanzar las almas para Cristo, tenemos que llevar fruto para el Señor. También estoy de acuerdo con ese hermano. O sea, no es solamente, hay gente que dice: pastor, es que lo importante es la calidad. Estoy de acuerdo con usted, pero también es importante la cantidad. Yo sé que todos ustedes son hermanos de mucha calidad espiritual. ¿No dijeron amén? Ustedes son hermanos santos. Estamos a punto de ir al cielo. Un culto más y nos vamos todos para el cielo. Hay hermanos aquí que son unos tremendos santos. Amén. Bueno, no dicen amén, ¿no? Ya no se enojan. Los hermanos son pacientes, ¿cierto? Amorosos todos ustedes, llenos del Espíritu Santo. Amén, eso es muy lindo. Amén. Pero Dios también quiere
cantidad. Que no nos pase lo que le pasó a una iglesia, que los hermanos dijeron: ay, pastor, eso de buscar cantidad, eso no. Dios quiere calidad. Y los hermanos se quedaron ahí, los mismos 15. Y los mismos 15 santos y ungidos por el Espíritu Santo hablaban en lenguas y profetizaban. Se ponían las manos los unos con los otros. Y pasaron 10 años. Y los mismos 15, es que Dios quiere calidad. Y pasaron 20 años y los mismos 15. Pasaron 30, 40 años y los mismos 15. Ya la hermanita decía: los mismos 15, pero estamos, la calidad del Señor está aquí. Se murieron los 15 hermanos y acabó la iglesia. Se fueron a la presencia de Dios. Diga al que está enseguida: hermano, queremos también cantidad en la iglesia. Levante la mano, diga: calidad, pero cantidad también. Dios no solo quiere calidad. Lea por ejemplo el libro de Éxodo. Volvámonos un poquitico al Antiguo Testamento, capítulo 1, versículo 7, ya estoy terminando. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Hermanos, vamos a fructificar. Hermanos, vamos a crecer. Dije que vamos a fructificar y vamos a crecer. Vamos a aumentarnos. Usted no se va a quedar quieto allí donde está. Si su negocio está pequeño, su negocio va a crecer en el nombre del Señor. Si usted empezó con una vaquita, va a terminar con 30, 40, 50 vaquitas. Dígame a eso, por favor. Vamos a crecer en el nombre del Señor. Nos vamos a levantar a orar, a buscar la presencia de Dios. Hay más o menos 4 áreas en las cuales usted debe dar fruto. Primero, usted debe dar fruto en el área espiritual. Mi hermano, levántese espiritualmente. Levántese espiritualmente. Comience a ser un mejor hijo de Dios. A veces no crecemos espiritualmente, nos quedamos ahí quietos. Usted debe crecer en el área material. Segundo, usted debe crecer materialmente. La orden del Señor es esa. Pastor, ¿cómo hago para crecer? Le doy la clave. La Biblia dice que el Espíritu de Dios se movía y ellos tenían una relación directa con Dios. Así que número 1, si usted quiere crecer, usted debe tener una comunión con Dios. Usted debe caminar con Dios. Dice la Biblia allá en el libro de Samuel, creo que es en el segundo libro de Samuel, capítulo 6, que el arca de Dios fue llevada a la casa de Obed-edom durante 3 meses. Y ahí el arca de Jehová, que significa la presencia de Dios, estaba el arca de Dios en la casa de Obed-edom. Y dice la palabra del Señor que Dios bendijo a Obed-edom y a toda su casa. ¿Cuál es el secreto de la multiplicación? Dios mismo. No es qué es lo que nos hace multiplicar, sino quién nos multiplica. Aleluya. Aló. Aló. Mis hermanos, pongámonos la mano en el corazón. Escúcheme. Estamos viviendo tiempos donde la iglesia ya poco ayuna, poco ora. Hablo de la iglesia en general. La gente anda muy ocupada trabajando, pero esos son excusas a veces que nosotros colocamos.
Y nosotros tenemos que fructificar, tenemos que multiplicarnos, pero para eso tenemos que aferrarnos de la presencia de Dios. Si nos aferramos a buscar al Señor, si comenzamos a orar más, David lo entendió, David entendió eso, y David en revelación comenzó él a colocar adoración las 24 horas del día, lo que se llama bíblicamente adoración continua. Así que la iglesia debe orar continuamente. Levante la mano, diga: la iglesia debe orar continuamente. Más fuerte, diga: la iglesia debe orar continuamente. La iglesia tiene que estar ahí. No podemos ser intermitentes, tenemos que permanecer. ¿Cuántos son la iglesia de Cristo? Levante la mano. Usted tiene que vivir en la presencia de Dios, buscando al Señor, porque estos tiempos se han vuelto tan duros que la gente ya no busca a Dios. Estos tiempos se han vuelto tiempos difíciles, tiempos muy complicados, y necesitamos buscar a Dios. Por allá en el libro de Ezequiel dice la palabra del Señor que Ezequiel vio un río que salía del trono de Dios, y ese río comenzó a crecer, y ahí es donde se da la multiplicación de los peces, y comenzaron, dice la Biblia, todo tipo de peces a nadar. Si nosotros queremos como iglesia avanzar, necesitamos permanecer en el río de Dios. Ahora vienen 7 días poderosos para nosotros. Hay algunos cristianos que solamente oran el domingo en la iglesia. Dígame, ¿qué hace un cristiano orando cada domingo? ¿Qué hace un cristiano orando cuando vienen los problemas? ¿Quién dijo que nosotros teníamos que orar cuando hay problemas? Buscar al Dios bombero. Ay, Señor, ayúdame. Ay, mi abuelita se va a morir, voy para la iglesia a orar. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? En la Biblia nunca aparece eso. Ay, que busquemos a Dios cuando hay conflictos, cuando hay problemas. Ay, estoy enfermo, voy para la iglesia a consagrarme. ¿Quién dijo eso? La iglesia debe vivir en el Espíritu. La iglesia debe permanecer buscando la presencia de Dios. La iglesia debe estar buscando, orando, adorando al Señor. Dele un buen aplauso a Jesús. Termino. Lea el versículo 7 allí de Juan 15. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Permanezca en la verdad de Cristo. La gente hoy en día es más emocional que permanecer en Cristo. Vivimos si nos gustó el culto o no. Si me gustó la alabanza, qué lindo, amén, gloria a Dios por la alabanza. ¿Cuánto le gusta la alabanza en nuestra iglesia? Pero no podemos vivir de la alabanza. Tenemos que permanecer en Jesucristo, que es la verdad. Y último, si usted quiere avanzar en la vida, usted tiene que dar para Dios. Mis amados hermanos, hay gente muy tacaña aún en el reino de Dios. Ahorita en el segundo servicio viene un hermano a dar tremendo testimonio de cómo Dios lo ha bendecido. El hermano llegó aquí tan mal en la iglesia, se sentó por aquí en una de estas sillas y tomó la decisión de consagrarse para el Señor. Y él me estuvo contando cosas muy personales donde su vida andaba muy mal, y le dije: tú tienes que arreglarte con Dios. Personalmente yo le hablé y le dije eso. Así que él tomó la decisión, se consagró para Dios,
hermanos, y Dios comenzó a abrirle puertas de bendición. Le salió un contrato, yo no sé cuántos millones. Me dice: pastor, traigo esta ofrenda para la iglesia. Y cuando comenzó a ofrendar, me dice: pastor, cuando yo empecé a dar, Dios me empezó a abrir los cielos. Dios empezó a bendecirme. Nosotros tenemos, mi esposa y yo tenemos un amigo que es pastor. Y un día Dios tocó el corazón de él y comenzó a bendecir la iglesia. En estos días hablé con él porque había sido operado de una apendicitis. Y hablé con él y me dice: pastor, si la gente supiera la bendición de dar. Vea, yo le llevé esa ofrenda a ustedes, ¿se acuerdan? Me dice: y Dios empezó a abrirme. Él tiene una empresa que no tiene oficina, no tiene secretaria, todo es por celular. Y me dice: pastor, y a mí me llaman y a mí me sobra trabajo. Yo ya no puedo ni con el trabajo que me toca. Es un hombre que sabe sembrar, es un hombre que sabe bendecir la obra de Dios. A veces el estancamiento viene, perdónenme mis amados hermanos, por la tacañería de ustedes, no. Pero a veces el estancamiento viene por la tacañería. No somos capaces de ofrendar para Dios. El jueves hablaba con el liderazgo y le decía, y termino ya con esto, me perdonan, ya debí haber terminado. Yo le decía: cuando usted trabaja en una empresa, levante la mano los que trabajan en una empresa, arriba. Muy bien. ¿A qué horas entran ustedes? A las 7 de la mañana, digamos, 8 de la mañana. Bueno, y si usted llega a las 10 de la mañana y no a las 7, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? ¿Y a cuántos de nosotros nos gustaría que nos sacaran del trabajo? Nadie, ¿verdad? Y usted tiene que cumplir con un horario, porque usted sabe que usted depende de ese horario. Su salario depende de ese horario. Usted tiene que cumplir con la empresa. Pues cuando hablamos del reino de Dios, el reino de Dios es una empresa. Dígale que está enseguida: el reino de Dios es una empresa. ¿Cuál es el trabajo del reino de Dios? ¿Cuál es el trabajo de nosotros, la iglesia? Salvar almas. ¿Cuánto vale un alma? ¿Cuánto vale su alma? ¿Cuánto? ¿3 millones? ¿4 millones? No tiene precio. Somos capaces de llegar temprano a la empresa y de rendir con la empresa, pero no somos capaces de rendir con el reino de Dios. La empresa es tan valiosa como el reino de Dios. Y permítame decirlo, creo que el reino de Dios, la salvación de su alma, es más valiosa que su empresa. Es más valiosa que donde usted trabaja. No dicen amén los hermanos. Jesucristo le dijo a su papá y a José y a María: ¿por qué me buscabais? En los negocios de mi Padre me es necesario estar. La iglesia Misión Adoradores está trabajando por la salvación de las almas, por la bendición de los hogares, por la bendición de los jóvenes, por la bendición de los adolescentes. Y esa es la empresa del reino de Dios, la salvación. Póngase en pie, por favor. Dele un buen aplauso. Vamos a avanzar.